Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos a la misericordia, al amor de Dios, a su paciencia. Le doy gracias a Dios que nos esté permitiendo un bendito día más en estos últimos tiempos de principios de dolores de parto, su bendita palabra de vida, de fuerza, su presencia, su luz, a los que tenemos hambre y sed de justicia. Yo he orado con todo mi corazón en el nombre de Cristo Jesús por todos los seguidores, los suscriptores, los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los pueda traer de regreso a los pies de Cristo Jesús y no se pierdan, tanto aquí en México como en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en Brasil y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo. Bendito pueblo de Dios, con todo mi corazón le ruego a Dios, por medio de este siervo, que en estos últimos tiempos tenga misericordia de la gente que no conoce el camino, y que si no lo conoce, está predestinada para quedarse en la gran tribulación. Pero tenemos tiempo, según la bendita palabra, para que usted comparta la puerta, que es Cristo Jesús, el Evangelio de salvación. Y si usted todavía no tiene el crecimiento para poder dar esta bendita bendición, compártala por este medio y la encuentra de la siguiente manera: las buenas nuevas de salvación para el mundo, la puerta angosta. Así, bendito hermano y bendita hermana, le aconsejo que si lo comparte y si usted es obediente, se siente con su amigo, con su pariente, con su conocido o a quien le quiera compartir, para explicarle a usted lo poco o lo mucho que conoce, y siempre están los contactos para que si hay alguna pregunta, algún cuestionamiento sobre el Evangelio, inmediatamente se comunique para que esa vida no se pierda y pueda recibir a Cristo. 4 horas dura, yo le recomiendo 1 hora diaria que la comparta. Claro que si la persona tiene hambre, pues 4 horas, porque a Dios no se le dan migajas. Está bien, bendito hermano y bendita hermana, continuemos con la enseñanza número 2 de esta bendita palabra en el Nuevo Testamento, esta epístola a los Efesios, hoy para nosotros, capítulo 1, versículo 7. Vuelvo a repetir, Efesios capítulo 1, versículo 7. Palabra de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ayer estábamos viendo todas estas riquezas, bendito hermano y bendita hermana, que fuimos predestinados, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo y que nos hizo sentar en los lugares celestiales y que nos escogió para la alabanza de su gloria. Ahora, en quien tuvimos y tenemos redención, redención es rescate, porque estando nosotros en la muerte, estando nosotros en tinieblas, estando nosotros separados de Dios en el mundo, en cautividad, bajo la opresión de Satanás, Él vino a rescatarnos precisamente de esa vida, de esa muerte. Eso es redención. En quien tenemos redención, fíjese bien lo que dice, por su sangre. ¿Hay alguna cita bíblica en donde dice la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo? Preciosa. Y voy para allá, bendito hermano, para profundizar un poquito esta enseñanza. No crea que a Dios le gustan los sacrificios, bendito hermano y bendita hermana, o las muertes. Recuerda que en el primer pacto, a partir de Moisés y de la ley y de la tribu de Leví, que fueron sacerdotes, Dios
en todo ese tiempo, hasta antes que llegara nuestro Señor Jesucristo, pidió sacrificios de animales con ciertas características que llevan a un conocimiento y a mucha profundidad, profetizando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Yo anteriormente no concebía, cuando estaba ajeno a la verdad, a este camino, un Dios que se le ofrecieran sacrificios y se tuviera que matar un animalito o una víctima. No lo entendía. Pero por su gracia, por su misericordia, sé que todo esto fue por culpa de la desobediencia de un hombre. Porque en el Edén no habían sacrificios. En el Edén jamás pidió Dios un altar donde se derramara la sangre, porque el altar era el Edén y estaba la presencia de Dios. Porque donde está la presencia de Dios, ahí hay un altar para servir. Entonces, la bendita palabra de Dios dice que el pecado trajo una muerte, la muerte. Y la bendita palabra de Dios dice que únicamente el pago para habernos perdonado y sacarnos de la muerte era a cambio de una vida. Una vida sin pecado, una vida que no tuviera mancha, una vida que no hubiera pecado y que voluntariamente se ofreciera. En el primer pacto, por eso eran ofrendas, con animalitos como una sombra de lo que iba a venir, preparando Dios que mientras venía nuestro Señor Jesucristo, por esa muerte que entró, por ese pecado, ese pueblo que tuvo el pacto terrenal, que tuvo el pacto de la circuncisión de carne, sus pecados que ellos cometían, de cierta manera Dios tuvo paciencia por los sacrificios que se le presentaban continuamente de animalitos cuando confesaban sus pecados. Y el animalito tenía que ser joven, no enfermo, sano, ya proféticamente con una enseñanza de que el que se iba a despojar de sí mismo y no se iba a aferrar a ser igual a Dios, sino que se ofreció voluntariamente para bajar y humillarse y tomar una forma humana, un cuerpo humano, con sangre precisamente, con vida. Se ofreció voluntariamente y se hizo menor que los ángeles, sin pecado, para poder ofrecer su muerte y cargar con nuestro pecado, Él limpiamente, y poder tener la redención. Poder tener, porque le explico para poder profundizar. Vamos a suponer que una persona que está en la cárcel y que tenga cadena perpetua y que llegue un justo con el juez y le diga: sáquelo porque yo fui, sáquelo porque yo voy a cargar con ese pecado y con esa pena. Sáquelo a él libre y yo me voy a quedar. Claro, si se pudiera, claro que no se puede aquí, porque ese amor no lo hay para empezar. Y el juez diga: bueno, una vida por otra vida, está bien, adelante, y una vida justa. Ese es el amor de Dios y el amor de Cristo, porque no lo merecíamos. Bendito hermano y bendita hermana. Y solamente así nos sacó de la muerte, que fue la separación de Dios, y que estábamos bajo el imperio de las tinieblas. Solamente así nos pudo rescatar de la maldad, de lo que entró, de la fundación del mundo. Recuerda que ayer veíamos la fundación del mundo, cómo entró el pecado, cómo entró la mesa de Satanás. Entonces, por medio de Cristo Jesús tuvimos la redención por medio de su sangre, porque su sangre representa la vida.
Ahora, fíjese bien, bendito hermano, la maravillosa palabra de Dios, para poder entender el por qué Dios pide una vida o nos pide nuestras vidas para poder salvar. Porque es una enseñanza de amor que solamente con la presencia de Dios se puede tener este punto. De igual manera, cuando yo fui llamado, Dios me dijo muy claramente, primeramente necesito que dejes tu carne. Necesito que seas y que consagres tu vida a mí. Necesito darte una forma para que llegues a ser inmaculado, una doncella, un obispo sin tacha, sin reprensión, santo, a mi imagen. ¿Para qué, Señor? Para que voluntariamente, mediante mi fuego, te ofrezcas a dar tu vida para los pecadores, para los que yo te guíe con el Evangelio y se conviertan y des tu vida en la cruz para dar por gracia lo que tú recibiste por gracia. Y solamente un representante que tiene el Espíritu Santo y que está en la cruz y que puede dar su vida sin pecado todos los días. Esa es la sangre, esa es la vida, todos los días, para las ovejitas que han salido de la cautividad, que han creído y que todos los días necesitan ser apacentadas y vigiladas. Bueno, de igual manera, así como primeramente Cristo y todos para la gloria de Dios, también nosotros damos nuestras vidas para rescatarlos. Primeramente nuestro Señor Jesucristo, pero Él físicamente, como una sombra de lo que iba a venir. Ahora, el sacrificio que Cristo Jesús pide es por fe, no es físico, como dice en Romanos capítulo 6, que habla del bautizo. Porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, entonces ese es el bautizo. Y es maravilloso, pero primeramente el autor y consumador. Físicamente dio su vida, murió a la carne, todo con una enseñanza muy profunda. Entonces, por su sangre tuvimos el perdón de nuestros pecados, no por obras, no porque lo mereciéramos, sino por su propia bondad y el fruto de amor que nos tuvo Dios y Cristo Jesús, que nos perdonó todos los pecados. Y también, bendito hermano y bendita hermana, bendito pueblo de Dios, este es un tema muy profundo del perdón de los pecados, porque hay muchos cristianos que no pudieron tener fe o no pudieron entender bien la bendita palabra, que quedaron marcados por su pasado y no pudieron olvidar la debilidad y los pecados y se siguieron culpando. Primeramente quiero hacer énfasis en esto. Todo el tiempo que yo no fui cristiano y que pequé, no lo hice yo. Estaba gobernado por un poder superior a mí, que me llevaba cautivo al pecado. Porque en mi mente estaba el querer hacer el bien, pero encontraba otra ley dentro de mí, el pecado que moraba dentro de mí. Entonces, yo cuando entendí eso, y Cristo Jesús me perdonó y me dijo, ya te saqué ese poder, ya te liberté, te voy a dar el fuego de Dios, pero ya no peques más. Entonces, lo que yo ya he cometido antes de ser cristiano, yo me perdoné, bendito hermano, por el conocimiento. Y digo, yo me perdoné en mi mente, porque el que me limpió fue la sangre de Cristo Jesús. Ahora, me rescató porque Satanás tiene a puro pecador.
no tiene ajustos. Y si la sangre de Cristo Jesús me limpió en ese momento, pues aquí hay dos señores. Los malos son para uno y los buenos son para otro. Los contaminados son para un señor y los limpios son para un señor. Entonces, su bendita sangre me limpió de la contaminación del pecado y me trasladó a la vida y con Dios. Por eso dice, en quien tenemos redención, rescate por su sangre, el perdón de los pecados, fíjese bien, según las riquezas de su gracia. Porque esta es una de las riquezas que en muchas congregaciones que no son cristianas, sino se disfrazan, no hablan. Hablan de las riquezas del diablo, de las que van a desaparecer, del dinero, de eso se la pasan hablando el día de hoy. Bendito hermano, mas no de la riqueza del amor de Dios y de la riqueza que no escatimó a su propio Hijo, sino lo dio. Y esa preciosa sangre que nos rescató de una cautividad, nos rescató de una carga, de una amargura, nos rescató proféticamente de una perdición eterna y de un dolor eterno, no lo valoran, no lo toman como una riqueza. Las riquezas para ellos es lo que se puede ver, lo carnal y lo pasajero. Pero según esto, es una riqueza, es una de las muchas riquezas que recibimos nosotros. Según las riquezas de su gracia, de su poder de Dios, porque gracia es poder. Dice en el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Otra riqueza más, porque está hablando de sus riquezas. Riquezas verdaderas, riquezas incorruptibles, riquezas eternas, riquezas que no se encuentran en la mesa del diablo, ni en la carne, ni en el mundo. Así que, para poder tener acceso a su sabiduría, hay un precio, hay un pacto bíblicamente. Nadie puede tener acceso a esta sabiduría, que es el conocimiento del camino de su palabra, si no toma su cruz, si no acepta el Evangelio, si no acepta el pacto. ¿Por qué? Le explico y le detallo bien. Antes que yo fuera llamado, era un ser carnal, un ser terrenal, un ser muerto espiritualmente. Y para empezar, esta bendita palabra es espiritual, no es carnal, no es terrenal, no es de aquí abajo. Ahora bien, en el momento en que yo creí, me resucitó Dios. El espíritu que estaba muerto me volvió a dar el aliento de vida y me dio su bendita presencia, la cual bíblicamente es la que me quita el velo, la cual me enseña, como dice la palabra, y no hay necesidad de que nadie les enseñe, porque el Espíritu les enseñará. Romanos, versículo bíblico en Romanos. No hay necesidad de que nadie les enseñe, porque el Espíritu mismo de Dios les enseñará. Y por eso en el primer pacto, el primer pueblo tuvo un velo, no tuvo entendimiento. Por eso los cultos fueron terrenales, porque no podía Dios traer lo espiritual, porque no podían tener entendimiento, aunque estuvieran circuncidados en el prepucio. Entonces, el entendimiento viene por la presencia de Dios y por el Espíritu que nos dio. Por ahí empezamos, ¿sí? Ahora, si dice la bendita palabra que no hay necesidad de que nadie les enseñe, porque el Espíritu les enseña, entonces ¿por qué dejó Dios pastores? ¿Por qué estoy yo aquí? Bien, el pastor o la iglesia está cuidando lo que recibieron para que no lo pierdan.
exhortando, amonestando y enseñando el camino para que practiquen la verdad, para no dejarlos pecar y contacten el Espíritu Santo y estar rogando y estar enseñando para que ese tesoro que Dios nos dio, esta riqueza, la tengamos y puedan tener discernimiento de la palabra. O sea, simplemente para cuidar, que no se les salga. Por eso, un representante como este servidor, cuando un hermano o una hermana es necio o necia y llama malas tinieblas y empieza a practicar el pecado, viene a la palabra y no la entiende. O la entiende y luego se ve y se le olvida, como dice en Santiago, ¿verdad? Sean hacedores y no se engañen ustedes mismos, porque el que no es hacedor se asemeja al hombre que se ve en un espejo, contempla su rostro, ve cómo es, se va y luego se le olvida cómo es. Son ejemplos que pone Dios también en el Nuevo Testamento. Entonces, es muy profundo esto, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Entonces, que hizo sobreabundar con nosotros toda sabiduría. Entonces ya sabiduría, y recuerde, el principio de la sabiduría, ya tengo yo el Espíritu, ahora ya tengo quien me enseñe, ya tengo la comprensión de que cuando vaya a escuchar la palabra o la lea, ya tengo la convicción de que voy a poderla a entender. Pero el principio de la sabiduría para seguir entendiendo es el temor a Jehová. Proverbios 1:7. Y el temor es que si yo sé que Dios me enseña y que sin Dios voy a tomar como locura esta palabra y no la voy a entender, pues entonces no voy a pecar. Entonces no voy a contactar el Espíritu Santo que habita dentro de mí, porque Él es el que me traduce, Él es el que me hace entender esta lengua. Por eso a los que no pecan, a los que creyeron, pues hizo sobreabundar toda sabiduría, fíjese bien lo que dice, e inteligencia. Ahora, no hay ningún inteligente, no hay ningún sensato, no hay ninguno que buscara, no hay ninguno que hablara verdad y sabiduría. Pero Él nos hizo inteligentes con una cabeza, con un rey, con su Hijo, que nos los dio por cabeza. Porque la inteligencia viene de aquí, pero ningún ser humano es inteligente, ni yo. Porque para poder tener esta inteligencia, Dios me dijo, deja tus razonamientos, deja el yo creo, deja el yo pienso, deja tus caminos, deja todo lo que aprendiste a los 42 años, déjalo todo, porque toda esa sabiduría que tú aprendiste y que pensabas que eras inteligente, no es mía. Y luego, Señor, te voy a poner una cabeza. Porque Dios a su Hijo le hizo sabiduría y lo puso por cabeza. Y una persona inteligente guarda su vida. Un cristiano inteligente no baja al mundo. Un cristiano inteligente está atesorando para la vida eterna. Está atesorando donde no hay ladrón y polilla. Pero el inteligente no soy yo. Me dio la inteligencia. Me dio un rey. Me lo dio por cabeza. Y esto es únicamente a los que se sujetan. Aquí estamos viendo un ejemplo de los Efesios. Porque los Efesios tiene 6 capítulos porque fue un pueblo obediente. No como los Corintios, que costó más trabajo. Por eso hay 2 epístolas. Aquí vemos un pueblo manso, un pueblo que tenía las bendiciones, pero que también se le exhortó al tamaño espiritual que tenían. Que recuerde que hoy la palabra es para nosotros. Bien, entonces dice, y aquí viene las riquezas que tenemos, no casas, no. Yo me jacto, si los cristianos de carne se jactan, que Dios los bendice porque tienen trabajo, porque tienen empresas, porque tienen dinero y viven bien,
Yo no me jacto de eso, yo me jacto de esto. Fíjese bien, en el 9, las riquezas verdaderas, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahí está una riqueza, y el que nos da a conocer el misterio, yo te voy a decir lo que es un misterio de su voluntad. Ahora, misterio. El misterio viene de algo que no es revelado. Y en el primer pacto, Dios no reveló, en el momento que nos deja una enseñanza, que había un velo del lugar santo al lugar santísimo. Un velo. Y un velo significa esto, mire, le voy a decir qué significa, para que pueda usted entender bien esto. Significa esto. Ahora, este velo no permite que usted vea lo que hay atrás de mí. No es mi cara, ¿eh? Traigo algo atrás de este velo, algo en mi mano. Usted, dígame qué tengo, y si adivina, tiene vida eterna. Le voy a dar 100 oportunidades o 200. Bueno, va a decir muchas cosas, pero si yo veo que usted paga el pacto, que usted toma la cruz, que usted no peca, entonces yo le voy a revelar qué es lo que tengo. Una goma. Y si usted en el juicio llega y dice, le dice Dios, ¿qué vistes? Y yo le digo goma, entra la vida eterna. Son ejemplos. Entonces, la bendita palabra de Dios por eso nos enseña que cuando Cristo Jesús murió, el velo fue rasgado de lo terrenal y Dios nos dio la entrada y derramó su espíritu para hacernos participantes de esta bendita palabra, de esta riqueza, de esta sabiduría, de esta inteligencia que no la tuvo el primer pueblo. Y es un misterio porque sigue siendo un misterio para toda la gente que está en el mundo. Ahora, en Corintios hay un versículo bíblico que dice así, usted lo va a recordar si es que ha leído la palabra. Dice, porque nosotros hablamos en misterio, la sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes que perecen, sino sabiduría de Dios. Y luego dice, lo que ojo nunca vio, lo que oído nunca oyó, lo que nunca estuvo en el corazón del hombre, son lo que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿quiénes son los que le aman? Los que salieron del mundo, los que tomaron su cruz y los que practican la verdad. Entonces Dios quita el velo y por medio de su espíritu nos revela junto con el Rey, junto con la cabeza que es Cristo, para tomar la decisión correcta y hacer frutos dignos, porque esa es la inteligencia. Porque los que no tienen esa inteligencia están trastornados. Es otra palabra que dice Dios. Son como animales irracionales. Palabra que utiliza Dios. No se dan cuenta. El entendimiento lo tienen embotado. No perciben las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es el que da a conocer o el que quita el conocimiento. Porque en la mano de Dios y en la mano de Cristo está la vida y la muerte. Y si yo peco, está escrito. Dios no va a dudar en quitarme el espíritu y entonces el decir fanatismo, dura es esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Y ponerme de malas cuando escuche a alguien que habla espiritualmente. Bueno, entonces, dándonos a conocer otra vez, no es el apóstol, no es el pastor, no, nosotros nada más estamos para rogar, para cuidar, para guiar. Y el que da el conocimiento es Dios, es Cristo Jesús. Dándonos a conocer el misterio. Ya le dije lo que es misterio.
de su voluntad, porque la voluntad de Dios es que nos salvemos, la voluntad de Dios es que tengamos vida, la voluntad de Dios fue regresarnos lo que perdió Adán y Eva, la comunión íntima, el trabajo de amar a Dios y amar al prójimo, de sembrar, de estar en un huerto, es la voluntad. Fíjese bien, según su beneplácito. Ahora recuerde, lo que vimos, entró el pecado y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos pecamos. Entró la fundación del mundo, pero a los que fuimos predestinados, como lo vimos, y escogidos, nos regresó todo esto y esa fue su voluntad, rescatarnos. Por eso, como decía en Salmos, venga y alabe a Dios, venga y séale fiel, venga y entréguele su vida, porque estamos viendo su amor, estamos viendo su bondad, su grandeza. Si es que tiene el Espíritu, si es que usted no está en carne, si es que entiende este lenguaje. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, desde que entró el pecado. O sea, entra el pecado al mundo y se propone a sí mismo no abandonarnos cuando entra la fundación del mundo, y Él se propuso en sí mismo, junto con su Hijo Jesús, el rescatarnos y el hacer una obra con el primer pacto, con figuras terrenales, para dejar una plataforma, para dejar una ley, para dejar profecías y venir a rescatar a los que estábamos predestinados para haber nacido en el Edén. Alabado sea Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Dice en el 10, porque esta fue su voluntad, fíjese bien, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De reunir. Porque cuando entró el pecado, pues estábamos como ovejas errantes, estábamos como el valle de los huesos muertos, estábamos cada quien por su rumbo, estábamos dispersos. Ahora recuerde que en Salmos, a los que han dado un seguimiento, y también en la Venta Palabra, nos enseña que el cuerpo, el unirnos, el ser una familia, solamente es posible con la presencia de Dios, que es como un pegamento que nos une por coyunturas, por ligamentos, y que nos hace miembros los unos de los otros y nos hace un solo cuerpo. Porque así cuando Cristo Jesús vino, pues Pedro estaba por un lado, Juan estaba por otro lado, Tomás estaba por otro lado, Matías estaba por otro lado, cada quien por su camino. Pero Jesús cuando vino, dejaron redes, dejaron mesas de impuestos y los reunió. Y los sacó del mundo. Entonces por eso dice, de reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo. Aquí está. Porque solamente no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. El único nombre que Dios ha dado, su primogénito, y lo ha dado por rey, es el único que Dios le ha delegado un poder para que ese poder nos reúna de Egipto y nos reúna en un templo, en una congregación santa, como familia, solamente en Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, porque estamos dispersos, del cumplimiento de los tiempos. Ahora, en Salmos vimos profecías de esta bendición, de estas riquezas, del perdón, de la luz, de todas estas riquezas que estamos viendo, lo vimos. El cuerpo, la familia, antes de que viniera. Recuerde que Salmos fue escrito 750 años antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya estaba profetizando todas estas riquezas, desde que llegó nuestro Señor Jesucristo. Así
las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, recordemos que también hemos visto los que somos del cielo, porque los ángeles están allá arriba, hermanos, siempre han estado con Dios, no los ángeles caídos, no. Entonces, allá arriba no hubo una dispensación, sino aquí abajo. Ahora bien, Cristo Jesús primeramente hizo del cielo a los primeros seguidores cuando decía que Él no era de abajo, ni los que lo seguían era de abajo. En el momento que Cristo Jesús los resucitó y les dio el Espíritu, dejaron de ser seres de abajo, fueron, como vimos en Salmo, los que han dado un seguimiento, vimos profecías de nubes, de estrellas, de montes, como ahorita vimos en Efesios, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Efesios capítulo 3. Ayer lo vimos. Entonces, en la tierra, los que todavía no están, porque hay muchos que todavía no están, pero de igual manera, con esta bendita riqueza, Dios nos manda a los que somos del cielo, que ya estamos reunidos, para que los que están dispersos en la tierra y los que estén predestinados, para que Dios toque su corazón por medio del Evangelio, de reunirnos en un solo cuerpo, para un Señor, para una gloria. Estas son las riquezas verdaderas que Satanás no puede dar y que solamente Dios nos puede dar, y que no es nada comparable la vida y todas estas bendiciones con lo que va a ser destruido. Dice en el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, otra riqueza. Bendito hermano y bendita hermana, qué maravillosa palabra, ¿verdad? Porque aquí tenemos la verdad para deshacer la mentira y el engaño de Satanás. Yo quiero decirle que la bendita palabra, este bendito libro, se divide en dos pactos, uno conocido como el Antiguo Testamento y otro conocido como el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros escuchamos testamento, pues decimos, ¿quién me dejó algo? ¿Quién? Porque luego pensamos en riquezas. Cuando muere un familiar, un padre, y nos hablan para que se lea un testamento, pues la mayoría de la gente del mundo siempre va pensando en esto, ¿qué me habrán dejado? Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, aquí Dios nos ha dejado un testamento. Déjenme ver dónde nos quedamos. En Él así tuvimos herencia, en el 11, ¿sí? Herencia. Ahora, ¿qué herencia recibimos? Todo lo que estuvo predestinado. Primeramente, fíjese bien, el llamamiento, que ya es una riqueza. Y si creímos, tuvimos la vida. Tuvimos el Espíritu de Dios, a Cristo Jesús. Esta palabra, que para mí es una riqueza y que no se compara con ninguna sabiduría del mundo. Son riquezas que recibimos. El gozo, la paz, una familia, el ser gobernados por Cristo, la alabanza. Son riquezas, el rescate, las alas del gran águila, una esperanza viva, inmarcesible, la cruz, que es la muerte del mundo, el poder. Y aparte todavía, a pesar de que he recibido en este camino un adelanto, todavía me está prometido lo mayor. Lo mayor, si es que he hecho mano de estas riquezas. Y lo mayor es la vida eterna, bendito hermano y bendita hermana. Pero aquí ya hemos recibido, le doy un ejemplo. A suponer que yo tengo un padre multimillonario.
Recuerde que sin muerte no hay testamento. Por esto también tuvo que morir Cristo Jesús, para podernos hacer participantes en su muerte de esta herencia. Entonces, vamos a suponer que mi padre muere y recibo yo ahí con un juez o con la autoridad que me lea y me diga, mira, tu padre te dejó 100 millones de pesos, pero no los vas a poder tener, sino tu padre te está dejando 100,000 pesos para que vivas bien, o 200,000 pesos para que vivas bien, pero después de 10 años que yo como juez o esta autoridad, porque así lo dejó tu padre, veamos que tú estás cumpliendo con todos los requisitos que dejó tu padre de no divorciarte, de cuidar a tus hijos, de no tomar, etcétera. Así le estoy inventando, ¿no? Son ejemplos. Entonces, después de 10 años, usted tendrá los 100 millones de pesos. De igual manera, aquí se me da un adelanto por la muerte de Cristo Jesús, pero la mayor herencia es la vida eterna. Pero aquí me dejó muchas riquezas. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces, dice, en él asimismo tuvimos herencia, ya le dije cuál, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuevamente vimos el día de ayer que también fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, o sea, predestinados. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que fuimos predestinados desde antes de que Adán y Eva pecaran. La palabra predestinar es que fuimos planeados por Dios y por Cristo para nacer en este planeta Tierra, desde que Dios principió hasta el día que está escrito que va a venir a pedir cuentas. O sea, también de igual manera la bendita palabra nos enseña que no hay un ser humano nacido que sea un accidente, que haya nacido por accidente, aunque sea una violación, no importa, no hay un solo ser humano que sea un accidente. Todos los seres humanos, desde Adán y Eva hasta el último que nazca antes de que venga Cristo, fuimos predestinados para una generación. Entonces, habiendo sido predestinados para el llamamiento, para el rescate, conforme al propósito del que hace todas las cosas, Dios. Ese fue su propósito. Cuando entró el pecado dijo, no los dejo en la muerte, no los dejo abandonados, no, voy a mandar a mi hijo para regresarles la herencia, porque yo los predestiné para nacer, los predestiné para probarlos, los predestiné para que los que sean probados y sean dignos reciban la vida eterna y no nos abandonó en la muerte. Entonces, esa fue su voluntad, esa es su bondad, esa fue su riqueza. Por eso venga y alábele, por eso séale fiel, con el propósito del que hace todas las cosas. Como creador, Él es el que hace, según el designio de su voluntad. ¿Y quién podrá decirle a la voluntad de Dios que no? Si lo que está escrito fue su voluntad y la ley es inquebrantable. Y así fue su voluntad. Y vimos que su voluntad se hizo hace 2000 años y que hoy nosotros somos participantes de estas riquezas que antes yo estaba ajeno a todo esto, pero en el momento que me dio inteligencia no me queda más que ser como un perrito agradecido a sus pies con obediencia total a Dios. Y perrito no me refiero a pecar, son simbolismos. Agradecido por todas estas riquezas y por su bondad. Bueno, dice en el versículo 12, ¿cuál es la finalidad?
¿Por qué nos rescató? ¿Por qué nos regresó? ¿Por qué no nos dejó en el olvido? ¿Cuál es el propósito de ser hijos de Dios? De ser llamados. Subráyelo, porque esto no se predica hoy. Y no me jacto, porque esta es sabiduría de Dios. Yo nada más soy un instrumento. Fíjese bien para qué. Ponga atención. A fin de que seamos alabanza de su gloria. Yo le dije que en el Nuevo Testamento hay muchísima enseñanza que concuerda con las profecías de Salmos y lo que vimos a los que van dando seguimiento. Recuerde que en Salmos vimos lo que es la palabra alabanza. En los últimos Salmos, 150, 149, 148, alaben a Dios. Y que la alabanza es una sujeción de obediencia a Dios. Ahora, con esa finalidad nos sacó del mundo. Con esa finalidad nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Con esa condición, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y yo no puedo alabar a Dios mediante su gloria, porque no es por obras. Yo, para poder alabar a Dios, para poder estar en la cruz, para poder derramar mi sangre, para poder ser inmolado, para poder ser intachable, necesito su poder, que es su gloria, que en el primer pacto no estuvo, porque no es por obras. Entonces, para eso nos llamó. Esa es la finalidad, bendito hermano, que estemos a sus pies. Ahora, ¿cuál es su gloria? Su gloria es amarlo. ¿Qué es amarlo? Salir del maldito mundo, dejar la idolatría y luego amar al prójimo, ocuparme en sus negocios. Esa es la finalidad. Por eso me llamó. Y los que no cumplen el pacto, bueno, pues también hemos visto las profecías y las maldiciones a los que han dado un seguimiento, de los que no entendieron, o los que fueron incrédulos, o no quisieron pagar el pago, o no entendieron las riquezas de Dios. Ahora, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, cuando dice nosotros, está hablando un varón, Pablo, que era judío, que era hebreo, que tenía la circuncisión. Ahora, primeramente la bendita palabra nos enseña que Jesús primeramente vino a los suyos, a su casa, a los judíos. ¿Por qué? Jesús nunca salió de enseñar en Jerusalén y en sus alrededores. Nunca fue a Grecia, nunca fue a Europa, nunca fue a Asia. Él estuvo primeramente enseñando al primer pueblo. ¿Por qué? Dios es justo, porque entra el pecado por un hombre y por el pecado la muerte, y Dios tuvo que sacar de los lomos de Abraham un pueblo para dejar todas estas profecías, para dejar todo este culto terrenal como una sombra de lo que iba a venir a los que fuéramos a creer. Entonces, ese pueblo que Dios escogió, era justo que primeramente viniera Cristo Jesús a su pueblo. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, porque la salvación viene de los judíos. Así lo dicen Romanos. La salvación, primeramente Cristo Jesús fue judío. Y Él escogió a los 12 apóstoles que después mandó, eran judíos. Entonces, si Dios primeramente vino a los suyos, yo a los judíos oro por ellos todos los días. Si yo tuviera la oportunidad de estar en Jerusalén y si tuviera mis piernas, saldría a evangelizar, saldría a ir a tocar corazones, no orar de que no estén en guerra, no, eso ya está profetizado, pero ahorita están en aflicción, están en angustia. Entonces, lo que yo le pido es que usted ore por obreros para que vayan a ellos y sean rescatados. Y luego vino por nosotros. Por eso dice aquí, primeramente, fíjese bien,
En él también ustedes, habiendo oído la palabra, a fin de que seamos palabras, nosotros, dice en el 12, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Y por qué primeramente? Porque ese pueblo tenía el conocimiento, más no los griegos, más no los egipcios, más no los árabes. Ellos tenían el conocimiento que Cristo Jesús llegaba como Salvador, llegaba como Redentor, llegaba a rescatar por medio de la palabra, como lo vimos en Salmos y como en el Antiguo Testamento siempre profetizaba la salvación y la gracia de Dios. Bueno, y luego nosotros. Y dice aquí en el texto, en él también ustedes, que no fueron primicias, porque los efesios, recuerda que estamos hablando de un pueblo gentil, de un pueblo que no era de la circuncisión, un pueblo que no era hebreo. Por eso dice, primero nosotros, y ahí está el amor de Dios. Ahí está que Dios también vino por uno que no era su pueblo, pero que nos predestinó. Por eso dice en esta epístola, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el espíritu de la promesa. Sí voy a hacer un poquito de énfasis en este versículo y lo voy a profundizar un poquito para que usted vea el por qué antes de cada enseñanza exhorto y amonesto en el amor de Dios a que se lleve el evangelio. Y lo voy a profundizar porque aquí está. Nosotros no éramos pueblo. ¿Por qué me salvó Dios? ¿Por qué me predestinó? ¿Y cuál fue el medio bíblico que Dios dejó para que pudiera hablarme y reconciliarme con Él? Un santo, una iglesia que llegó a compartirme. Por eso dice, en Él ¿quién? En Dios, porque Él es el que ruega. Mire, Jesús dijo, y cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado. Él. Cristo Jesús, cuando hablaba, no hablaba Él, hablaba su Padre. Dios nos vino a reconciliar consigo mismo por medio de su Hijo. De igual manera, las iglesias, los primeros que empezaron a llevar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, iban como embajadores con Dios, reconciliando también Dios consigo mismo a los que no eran su pueblo. Por eso dice, en Él también ustedes, los gentiles, los que no éramos judíos, habiendo oído la palabra de verdad. Esto es muy importante, porque hoy también hay un evangelio de cizaña, un evangelio que no es de Dios, un evangelio que es mentira, sobre todo en estos tiempos. ¿Cuál es? Le digo. ¡Oh! ¿Quién viene por primera vez? Pásale y levante la mano para que lleve la bendición, para que sea salvo, para que tenga todas las bendiciones de Dios. Y pasan. Haga esta oración y bautícenlo, bravo, ya es hijo de Dios. Es como si a mí me hicieran firmar algo sin leerlo. Porque este es un pacto que debo de escuchar para saber cuál es el pago, qué es lo que me pide Dios, cuáles son las condiciones y cuáles son las bendiciones que Él me da. Y el evangelio de la verdad es arrepiéntete, toma tu cruz, muere, sepárate, entrégate a mí. Déjate dar una forma. Entonces,
habiendo oído el Evangelio de la verdad. Y quiero decirle, para gloria de Dios, hermano, no, yo no me jacto, no. Yo lo hago para que usted medite y se dé cuenta. En este tiempo que Dios me ha permitido, como siervo, 16 años, 5 ya sin poder caminar, 10 que pude caminar e ir guiado por Dios a lugares donde yo no conocí y me llevó. Y que me encontré a muchísimos en ese trayecto que me decían que eran cristianos, que tenían unos 12 años, otros 8, y que cuando yo me senté con ellos, porque vinieron a la congregación donde Dios me había establecido, a decirles que me participaran de las riquezas y de cómo entraban por la puerta del redil, créame, ninguno recibió el Evangelio de la verdad y fueron engañados. Y cuando Dios me permitió, con mansedumbre, con oración y con mucho cuidado, compartirles el verdadero Evangelio, me dijeron, es que a mí nunca me dijeron eso, es que a mí jamás me lo dijeron así. Bueno, algunos creyeron y tomaron su cruz. Entonces, ahí está, bendito hermano, el Evangelio, la palabra. ¿Y dónde está la palabra de la verdad? En la Biblia. Fuera de la Biblia está la mentira. Entonces, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Y Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. De hecho, el Nuevo Testamento, de Mateo, Apocalipsis, que son 27 escritos, algunos libros, otras epístolas, se conoce como el Evangelio, porque todo el Nuevo Testamento son buenas noticias. Y de ahí Dios nos permite llevar a los que no son pueblo de Dios, por medio de esta verdad, como lo estamos viendo, que es la puerta para poder entrar al Edén, para poder ser acreedores a todas las bendiciones y a toda esta herencia que Dios predestinó para los que crean. Ahora, este Evangelio fue mi salvación. ¿Salvación de qué? De la muerte, del engaño, del mundo, de la cautividad. Recuerde que hablamos de una redención. Y habiendo creído, que esto es muy importante, ¿verdad? Porque no todos creen, como dice la bendita palabra de Dios en uno de los versículos más conocidos de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, para todo aquel que en él crea, ahí está, para todo aquel que en él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, el creer en la locura de la cruz, porque el creer en el Evangelio, ¿qué me habla el Evangelio? El Evangelio me dice que soy pecador, que va a haber un juicio, que Satanás gobierna, que Cristo Jesús vino a rescatarme, pero el precio es el bautizo, que el bautizo representa una muerte, una sepultura, una separación al pecado, una separación al conocimiento que tenía, una separación a la vida que tenía y empezar a ser humilde y empezar a ser obediente y manso para que Dios me empiece a dar mandamientos y me empiece a guiar y alejar del pecado. Ese es el pacto, esa es la verdad. Por eso muchos no creen. Por eso a Cristo Jesús muchos les decían, tú eres esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Y se iban. Y no creían. Porque este es el Evangelio. Ahora, los efesios creyeron. Dice, y habiendo creído, porque en el momento en que yo creo y me bautizo, y digo, yo quiero salir del mundo, yo creo, yo quiero entregarme a Dios, yo voy a hacer, en ese momento, Dios conoce los corazones, si se hace con un corazón crédulo, y en ese momento soy sellado en mi corazón por el Espíritu Santo de Dios, por la fe. Y el sello es recibir lo más grande
que un ser humano pueda recibir en el planeta Tierra es la mayor riqueza. Pues estamos hablando de riquezas verdaderas. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios es mi vida, Dios es mi luz, Dios es mi sabiduría, Dios es mi fortaleza, Dios es mi crecimiento, Dios es mi don, Dios es mi servicio, Dios es todo dentro de mí. Dios es el que me mantiene con esperanza. Entonces, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy importante. ¿De qué promesa? ¿Por qué? Cuando llegue Cristo Jesús, a mí Dios me dijo, hijo, cuida lo que te estoy dando, átalo a tu cuello, cuídalo, no me contristes, no apagues el fuego con el cual fuiste sellado, que es mi presencia. Dije, ¿por qué, Señor? Porque cuando venga Cristo, o se te para el corazón, únicamente van a la vida eterna los que tengan este sello. Esta es la esperanza de la vida eterna, este es tu boleto. Entonces, yo lo guardo, porque hay un ladrón que me lo quiere robar. Entonces yo lo guardo con temor, con temblor. Y lo único para poderlo guardar, pues es el temor, es no pecar. Ese es el espíritu que recibes el sello de la promesa, porque la promesa para la vida eterna son los que recibieron las arras del Espíritu Santo. Y aquí viene abajo, ¿verdad? ¿Qué es o son el Espíritu Santo? Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bendito hermano y bendita hermana, este versículo 14, como los demás versículos que Dios me está permitiendo superficialmente profundizar para poder entender, pues ya no me va a dar tiempo porque ya se nos fue la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con el capítulo 14. Por lo pronto, yo me despido con un abrazo y con el beso de Lóculo Santo. Bendito hermano y bendita hermana, si Dios quiere y me lo permite, a los poquitos que van dando un seguimiento, a los poquitos que quedamos, pues seguiremos con esta bendición mientras Dios lo permita. Hasta mañana y gracias.